You are currently the only person in this conference. Hola, buenas tardes. Vamos a comprobar si se escucha bien y mientras voy subiendo a la clase de hoy, creo que las sesiones de hoy son las que más me gusta impartir y las que con más ilusión explico, ¿vale? Espero saberoslo transmitir y sobre todo resolver todas vuestras dudas y todo lo que os pueda surgir. Como siempre digo, cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar pues ahora mismo, ¿no? Inmediatamente durante la clase, o si os surgen después, pues nos las hacéis llegar a través de la academia y yo las responderé, ¿vale? Vamos a subir la clase de hoy, como digo. Y damos comienzo, ¿vale? Bueno, os cuento mientras se sube. Voy a explicar la clase, pero es verdad que en un momento de la clase voy a quitar el PowerPoint y voy a poner el boletín, ¿vale? Porque creo que es como mejor os puedo orientar y podemos ir viendo las puntuaciones, ¿vale? Pero no os preocupéis que yo me encargo de todo. Bueno, la primera sesión de hoy es la descripción del examen, en el que además al final pues he añadido un punto de algunos consejillos que considero que os pueden ayudar o que pueden ser, pues favorable, que tengáis un poquito en mente, ¿vale? Entonces, lo he organizado de esta forma, ¿vale? En primer lugar, explicaros un poco cómo es la convocatoria del examen, en qué consiste, cuáles son los tiempos, que es muy importante conocerlos, y cómo es un poco el procedimiento del papeleo. ¿Por qué he querido sacar un apartado? Porque en este punto muchísima gente, con perdón, bueno, iba a decir una palabra, pero mejor digo otra, la fastidia, ¿vale? La fastidia porque un papel mal echado os puede arruinar todo el año de preparación que llevéis o incluso los 2 últimos años, ¿vale? O sea, un papel, perdón, mal presentado o fuera de plazo, os elimina de la convocatoria, ¿vale? Así que imprescindible este punto, a mi parecer. En segundo lugar, os voy a mostrar un cronograma que suele orientar mucho, tanto, bueno, pues ahora que estamos al comienzo del año, ¿no? Y que, pues para planificaros un poco el estudio, pero también un poco para planificaros cómo van a ser los exámenes, ¿vale? En el tercer punto nos vamos a meter de lleno en cómo son los exámenes, cuántos son, cómo puntúan, etcétera. Pero es verdad que sobre este punto, o sea, el punto 1 y el punto 3 lo vamos a mezclar un poquito, ¿vale? O sea, que este tercer punto le vamos a dar grandes pinceladas en el primer punto cuando leamos el boletín y nos ciñamos a lo que las bases y de la convocatoria ponen, ¿vale? Luego hablaremos del punto de méritos, ¿vale? Este es un punto en el que a veces pues, no se hace tanto hincapié porque es cierto que tiene, bueno, pues tiene menor relevancia que todos los exámenes, pero que os aseguro que en la fase final puede llegar a marcar la diferencia entre estar dentro o estar fuera. Y finalmente, pues esos consejillos un poco rápidos de cara al examen y sobre todo de cara al examen tipo test. Así que comenzamos. Bueno, respecto a la convocatoria, ¿cuándo suele publicarse la convocatoria? Pues normalmente la primera quincena de mayo. Hay que estar muy pendientes ya a partir del 20-25 de abril. Hay que estar muy pendientes del boletín, ¿vale? Y leerse frecuentemente y, bueno, pues estar un poco al cargo. A todos vosotros que estáis en la academia, tenéis la suerte de que os podéis despreocupar de este punto. ¿Por qué? Porque nosotros nos encargaremos
de haceros llegar esa convocatoria en el día en el que se publique para que, bueno, pues quitaros un poco esa carga mental que os aseguro que vais a tener, ¿no? Entonces, que sepáis aproximadamente que el boletín suele salir la primera quincena de mayo, que puede sufrir modificaciones, pero que nosotros os iremos informando puntualmente de cuándo sale esa publicación y de cuándo finaliza el plazo, ¿vale? No obstante, esto no es dogma, es decir, hay años en los que a lo mejor se ha publicado a últimos de abril y, ojo, también hubo un año en el que, bueno, pues los presupuestos generales del Estado no se aprobaron cuando debían y la convocatoria salió pues a últimos de mayo, principios de junio. ¿Esto qué supone? Pues que las fechas de los exámenes se retrasaron muchísimo. O sea, estuvieron ese año pues prácticamente todo el mes de julio haciendo exámenes. Lo cual pues fue agotador para todos, tanto para tribunal como para alumnos, especialmente para alumnos, ¿no? Pero fijaos que eso también es un factor que influye, ¿vale? En los tribunales. Y que sea tan dilatado en el tiempo, porque al final te estás plantando casi a primeros de agosto y no tienes los candidatos que deben entrar en torno al 19-20 de agosto en las academias, ¿vale? Pues bien, os he dicho que nos íbamos a salir unos minutitos de este PowerPoint para meternos en el boletín. Pues a ello vamos. Aquí lo tengo. Evidentemente, el boletín no es de este año, ¿vale? Es del año 2024, que es la última convocatoria que tenemos publicada. A ver qué se está cargando. Ahí la tenemos. Bueno, mientras se sube, es que es un documento un poquito grande, son casi 65 folios, pero bueno, no nos vamos a leer todo, evidentemente vamos a ir al grano. ¿Por qué me interesa sacároslo y subíroslo? Bueno, principalmente porque a veces leer un boletín es tremendamente engorroso y a veces pues el lenguaje incluso puede ser un poco difícil de comprender. También porque considero que es muy importante no dejarnos llevar por lo que, perdón, por lo que nos cuenten. Ni siquiera por lo que os cuente yo, que me vi en vuestra posición, o lo que os cuente la academia de forma general, sino que os ciñáis a lo que pone en el boletín de ese año, porque yo os estoy enseñando el de 2024, pero quién sabe si este 2025, imaginaos que en vez de ser 250 preguntas, pues ponen 300, ¿vale? Entonces, cada año actualizaremos el examen y las formas del examen en función de lo que se publique. Pues bien, el año pasado se publicó el 8 de mayo, ¿vale? Más o menos en el calendario que estaba previsto, y el boletín pues va a tener esta un poco disposición. Entonces, vais a formar parte de los cuerpos comunes. Los cuerpos comunes están formados por todo el cuerpo militar de sanidad, con todas sus especialidades, y con intendencia y con el cuerpo de intendencia y jurídicos, ¿vale? Vais a ser esos cuerpos comunes. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué se denominan así? Pues porque no sois personal único y exclusivo para un ejército, sino que podéis serlo para todos. El que es enfermero igual en el ejército de tierra, en el ejército del aire, en la armada, incluso en la Guardia Civil, ¿vale? O el que es médico o el que es jurista, ¿vale?
aunque evidentemente cada ejército pues tenga sus características y su forma de funcionar, que ya hablaremos en la siguiente clase, ¿vale? Vamos ahora con el examen. Inicialmente lo que vamos a encontrar es una normativa reguladora, ¿vale? Es decir, en qué basan esta provisión de plazas, un montón de normativas que no nos incumben de momento, más normativas en las que justifican. Vale. Y aquí ya empieza lo interesante, en el que se habla que se inician los procesos de selección como militar de carrera en los diferentes cuerpos que tiene el cuerpo militar, en los cuerpos comunes, ¿vale? Como he dicho, cuerpo jurídico, intervención, medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería. Dentro de enfermería podemos ingresar de dos formas diferentes. Ingreso directo, que sería todo aquel que ha estudiado la carrera por la vía civil y que trabaja en la vía civil o que aún no trabajando en la vía civil no es militar previamente, y por promoción interna, ¿vale? Dentro de la promoción interna hay dos aspectos: el cambio de cuerpo y los militares de complemento. La de los militares de complemento no os lo voy a explicar porque es verdad que es un cuerpo que está en extinción y que pues fue una serie de personas que entraron hace muchísimos años, que tratan de readaptarles un poco la orgánica, ¿vale? Entonces, lo que nos interesaría sería la promoción para cambio de cuerpo y escala. Esto, ¿para quién es? Pues son plazas reservadas única y exclusivamente para personal que, habiendo estudiado la carrera por la vía civil, es militar, ¿vale? Pues, por ejemplo, es soldado o es cabo o es sargento, ¿vale? Por cualquier cosa, ya está dentro del ejército, pero, bueno, pues tiene su carrera y quiere oficializarla, por así decirlo. Entonces, hay una provisión de plazas exclusiva para ellos. ¿Se pueden presentar también por ingreso directo? Efectivamente. Y aquí vais a encontrar, pues no es una controversia porque realmente tienen el mismo derecho, pero una persona que ya es militar y tiene una carrera de enfermería y quiere opositar, podrá optar a cualquiera de estas dos plazas, ¿vale? Bien por ingreso directo o por cambio de cuerpo. Lo que sí es cierto es que si llegara a coger plaza, tendrá que elegir en el último momento con qué cupo de vacantes entra, si con el de ingreso directo o con el de promoción, ¿vale? Es decir, no ocupará dos plazas, ¿vale? Pero sí es cierto que podrá jugar por dos, aunque no ocupe esas dos. Generalmente, las plazas por el militar que coge plaza suele utilizar plazas de promoción, ¿vale? Para no quitar ingreso directo. Pero ojo, porque, por ejemplo, en la última convocatoria lo que hizo fue ocupar una plaza de ingreso directo para favorecer, bueno, pues que otro compañero que ya era militar pudiera acceder. ¿Por qué? Porque las plazas, o sea, las calificaciones que suelen obtener en este cupo son más bajitas que las otras. Pero bueno, cada año varía y depende muchísimo de cada año. O sea que, como digo, lo que yo os conté ahora en ese sentido de calificaciones, no lo toméis al pie de la letra porque cada año puede verse modificado. Lo que sí es cierto es eso, que pueden jugar por ambas plazas, pero que solo pueden ocupar un cupo a la hora de la verdad, ¿vale? Bueno, los cuerpos de música, perdón, se me había olvidado, los cuerpos de músicas militares también son cuerpos comunes, ¿vale? Bueno, en este boletín ya hacen también oficial cuántas plazas finalmente ofrecen, ¿vale? Quizá hasta entonces pues puede haber una especie de simulación o de previsión, pero ya en este boletín saben oficialmente cuántas plazas hay y cómo se acumulan las plazas. ¿Qué es esto de cómo se acumulan las plazas? Pues, por ejemplo, si ese cupo de promoción interna no es cubierto, imaginaos que hay 5 plazas de promoción interna y solo se presentan 3 personas o solo aprueban 3 personas, las 2 plazas restantes se
se añadirían al cupo de ingreso directo, ¿vale? Por lo cual se verían modificados. O sea, se verían beneficiados, perdón, en ese sentido. Y generalmente las plazas de ingreso directo que no se cubren no suelen pasarse al contrario, a promoción. Pero porque es verdad que eso no se ha dado en ninguna ocasión, ¿vale? Las plazas de acceso directo en enfermería, que no en otras especialidades, en enfermería siempre se cubren, ¿vale? Siempre se cubren porque es verdad que tienes una oposición que tiene mucho tirón y que tiene, como siempre os digo, pues un poder de convocatoria muy fuerte en el que además pues la gente suele ir muy preparada. ¿Vale? ¿Veis? Las plazas no cubiertas para promoción no se pueden acumular a las plazas de ingreso directo. Una serie de anexos que os vienen, bueno, pues son los procesos de selección y quiénes son quién va a formar el tribunal, que es importante saberlo, ¿vale? Cuando lleguemos a esa parte os explico, y una serie de apéndices que son pues instrucciones para cumplimentar los formularios, el certificado de resultados analíticos, etcétera. Ahora lo hablaremos. ¿Vale? Entonces, las bases comunes de cara al examen y los requisitos van a ser principalmente pues, poseer la nacionalidad española y tener cumplidos los 18 años de edad, algo que se sobreentiende de alguna forma pues, cuando ya hemos cursado nuestro grado universitario. Por supuesto, es también requisito indispensable no estar privado de derechos civiles y carecer de antecedentes penales. De igual forma, no se debe estar procesado, imputado, investigado o encausado en ningún procedimiento judicial por delito doloso. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier tipo de administración pública y estar en posesión del título para el cual se oposita, ¿vale? En nuestro caso, del grado de enfermería. Tampoco debe haber causado baja en un centro docente de formación por los motivos establecidos en este artículo, ¿vale? Que se podría mirar. Y haber dado positivo en alguna analítica de sustancias psicotrópicas o de drogas dentro del proceso de selección anterior, ¿vale? Entonces, pues eso. Todos estos requisitos son indispensables. Generalmente no se suelen modificar de un año para otro, pero como digo, todos los años conviene leerse detenidamente todo el boletín por si acaso ha habido alguna modificación. Y luego ya los requisitos específicos, bueno, pues poseer, carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales, ¿vale? O atentar, contra la imagen de las Fuerzas Armadas, pues, por ejemplo, una esvástica, evidentemente, o cualquier tipo de tatuaje que pueda ser anticonstitucional, ¿vale? Esto no significa que no se pueda entrar con tatuajes, ¿vale? Ya sabéis que hace pues, no muchos años, si no me equivoco, 5 años, se derogó entrar con tatuajes que fueran visibles con cualquiera de los uniformes militares. Eso ya se abolió, ¿vale? Se quitó. Lo que han dejado es, pues bueno, que el contenido del tatuaje que no sea anticonstitucional. Por supuesto, estar en situación de servicio activo y no superar el máximo de convocatorias ordinarias, que son 3, y 2 extraordinarias para aquellos que se presentan por promoción interna, ¿vale? Ellos tienen un cupo especial, pero también tienen un máximo para poder presentarse. Esos militares deberán además tener una serie de años en el ejército para poder optar a ese cupo de
de vacantes, ¿vale? Todos estos documentos que os pidan a través de un enlace, ¿vale? Porque antiguamente sí que se podía hacer también por vía, bueno, por papel, pero actualmente ya no, ya solo se puede hacer por vía telemática. Se dará un enlace y a través de ese enlace podréis ir cargando toda vuestra documentación, el título de grado, los cursos de idiomas, bueno, pues toda la documentación, el certificado de no tener antecedentes, etcétera, ¿vale? Vuestros datos personales, el pago de la tasa, etcétera, etcétera. Pago de la tasa, que por cierto suele ser en torno a unos 30 euros, ¿vale? Como cualquier examen de la administración pública, básicamente. Importante, súper importante este punto, ¿vale? El plazo de presentación de solicitudes únicamente será de 15 días hábiles desde el día siguiente de la publicación, ¿vale? Entonces, este será un hito importantísimo, el tener la fecha límite, ya os lo diremos nosotros, ¿vale? No os preocupéis, pero serán 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación. Así que nada de hacer los trámites el día de antes a que acabe el plazo, por favor, ¿vale? Se os puede caer internet, podéis tener problemas para introducir los documentos. Puede que de última hora no encontréis algún documento y, como os he dicho al principio, os podéis ver excluidos del proceso, ¿vale? Así que, como normalmente no suele cambiar en gran medida de un año para otro las convocatorias, yo os recomiendo que guardéis este PDF, que os lo dejaré ahora al final de la clase, y pues, con tiempo, ¿vale? Todavía no, porque es verdad que es demasiado temprano, pero a lo mejor a últimos de abril o primerito de mayo, aunque no haya salido la convocatoria, pues vayáis solicitando todos aquellos, o vayáis reuniendo en una carpeta todos aquellos documentos que os van a solicitar, pues el título de grado, los títulos de idiomas, pues el certificado de no tener antecedentes penales, bueno, lo que sea, os lo vais juntando en una carpetita para que cuando llegue el momento lo tengáis disponible, incluso digitalizado ya, o sea, facilitaros la vida todo lo que podáis. De un año a otro, en general, como digo, no suelen cambiar los requisitos básicos que se necesitan ni la documentación. Tendréis que rellenar además esa solicitud de admisión, la inscripción, el pago de las tasas, firma electrónica, etcétera, ¿vale? Aquí os explica un poco cómo es el proceso, no me voy de cómo se liquida a través del modelo 790, etcétera. Os explica un poco todo eso que cuando os metáis en el enlace también os viene descrito, ¿vale? Pero bueno, el boletín tiene la obligación de recogerlo. Esta declaración de preferencias de ingresos es de lo que os hablaba, ¿vale? Todo el personal que sea de promoción tendrá que poner, pues, qué cupo prefiere obtener en el caso de obtener plaza en los dos cupos, ¿vale? La titulación, que será de grado, requisitos adicionales y méritos a valorar, ¿vale? Mira, al final os voy a adelantar un poquito el PowerPoint, pero bueno. Si sois militares, pues hay una serie de méritos militares que pueden contar, pues por ejemplo, el tener cursos, el tener despliegues internacionales, los niveles de inglés militar, etcétera. Méritos académicos, pues estudios universitarios, si tiene doctorado, si tiene máster, etcétera, y en los perfiles de idiomas.
Será necesario también que os hagáis un certificado médico oficial para las pruebas físicas. Y aquí sí que os digo que tengáis fichado un buen sitio para hacerlo, pero que no os lo hagáis con demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque en ese certificado tiene que ser firmado con posterioridad a la fecha de publicación. O sea, no serviría si yo presento un certificado médico, pues por ejemplo, del 3 de mayo. Tendría que ser del 9, del 10, del 11 de mayo. Porque las pruebas físicas serán bastante más adelante, pero en ningún caso tendrá validez si ese reconocimiento médico se ha realizado antes de que salga la convocatoria. Lo que sí que podéis hacer y debéis hacer es realizaros una analítica sanguínea con anterioridad, ¿vale? Mi consejo, pues en torno a abril, más o menos, os hagáis una analítica completa, pues de sangre y de orina. ¿Con qué objetivo? Pues detectar posibles anomalías que puedan ser corregidas. Hay una serie de exclusiones médicas por las cuales, aunque llevéis una buenísima nota en el examen y en el proceso, podéis ser excluidos. Por ejemplo, si eres un irreno, si tienes únicamente un riñón, puedes ser excluido del proceso. Si tienes, por ejemplo, unas dioptrías muy elevadas en la vista, por alteraciones en la vista, también. Bueno, es verdad que esto habría que saberlo con bastante tiempo para poder operarse si fuera necesario. Pero, por ejemplo, un hipo o un hipertiroidismo también puede ser motivo de exclusión. Por ello es importante, o el colesterol demasiado elevado, puede ser. Por eso es importante que os hagáis esa analítica y ese chequeo médico completo antes. ¿Por qué? Porque si se detecta esa alteración, pues con la medicación oportuna puede ser corregida y, bueno, de cara a que os hagan el reconocimiento médico, pues no habría ningún problema y no habría ninguna alteración. De cara a las pruebas físicas, bueno, son bastante sencillas, la verdad. Son variadas, pero son bastante sencillas y al final lo que piden es que tengas un mínimo de condición física. No están pensadas para que sea gente gran atleta. Relajaos en ese sentido, pero no por ello las dejéis a un lado ni esperéis al mes anterior para prepararosla, porque eso también es un fracaso. Hay años, bueno, prácticamente todos los años, de las mejores notas de la oposición, siempre acaba cayendo alguien en las pruebas físicas, pues bien por una lesión, que eso no estamos libre ninguno de que el día de las pruebas pues nos lesionemos, pero bien por no haber entrenado un poquito más. ¿En qué van a consistir? Pues fijaos, van a consistir en potencia de tren inferior, ¿vale? Es decir, en salto de altura, en potencia del tren superior, es decir, flexiones, en velocidad, una carrera de 50 metros, en resistencia, una carrera de 1 kilómetro, natación 50 metros y un circuito de agilidad, ¿vale? O sea, no son muy exigentes ni en contenido ni en tiempos, ¿vale? Al final del boletín vienen los tiempos y les echaremos un vistazo. Como os decía, el certificado médico debe haberse expedido 30 días antes de las pruebas físicas, por eso es importante que no lo hagáis con demasiada antelación, ¿vale? Esto es súper importante también. Aseguraos muchísimo de que el certificado médico esté correctamente cumplimentado y firmado. Me ha pasado en el año en el que yo me presenté, uno de los años que me presenté, como delante de mí le decían a una chica que se marchara a su casa, ¿vale? Sin posibilidad de poder participar en la convocatoria porque el certificado médico no estaba bien cumplimentado. No le sirvió de nada todo el año de estudio, nada, no sabíamos en qué puesto iba de cara a los exámenes teóricos. A lo mejor era un portento físico,
pero no le dejaron ni intentarlo. Imaginaos qué disgusto, por supuesto. ¿Vale? Tratad de que esto no os pase a vosotros. Así que certificado médico bien cumplimentado, bien firmado, número de colegiado, nombre completo, firma y el texto que veremos al final del boletín copiado con puntos y comas. ¿Vale? Bueno, este es el procedimiento de cómo se presenta la documentación. ¿Qué suele ocurrir posteriormente? Bueno, pues una vez que todo el mundo ha presentado su convocatoria con sus papeles, etcétera, se publica una relación de personas admitidas, pues porque tengan todos los trámites administrativos y cumplan todos los requisitos, y una relación de personas excluidas definitivas o excluidas condicionales. Pues, por ejemplo, y te van a decir, te van a explicar por qué motivo estás excluido definitiva o condicionalmente. Si estás excluido condicionalmente, no pasa nada porque te darán un plazo, generalmente son 10 días, para subsanar los errores que pueda haber, ¿vale? Así que habrá que estar súper pendientes también. Como digo, ya a partir de que se publique la convocatoria, vuestros niveles de cortisol se van a ver ligeramente elevados, ¿vale? Hasta que finalicéis todo el proceso. Además, en esta relación de personas admitidas y excluidas se va a publicar el lugar, la fecha y la hora del primer examen, ¿vale? Y el orden de actuación. El orden de actuación se va a hacer a través de la letra que haya salido ese año en el boletín a primeros de año, pues que va a ser la que inicie los procedimientos, ¿vale? Así que es completamente aleatorio. Aquí os explica cuál va a ser el órgano de selección en función de la especialidad y cuál va a ser el Tribunal Médico Militar de Apelación y la Secretaría de los Procesos de Selección para cada caso, ¿vale? Por ejemplo, este año fue, el año pasado, la letra que me ha parecido verla aquí abajo. No. Me he equivocado, pero bueno. Como decía, hay una fase de concurso y otra fase de oposición. La fase de oposición es toda la que venimos explicando, los exámenes, y luego la fase de concurso, que es lo que nosotros llamamos fase de méritos, ¿vale? También viene aquí recogido y explicaremos posteriormente. Bien, la fase de oposición, ¿en qué consiste? Pues son todos estos exámenes que incluyen aptitud psicofísica, es decir, las pruebas físicas, la prueba de lengua inglesa, ¿vale? Excepto aspirantes que por promoción ya posean los niveles, la prueba de conocimientos y después pues ver el reconocimiento médico y el test psicotécnico, bueno, que es una serie de preguntas un poco de personalidad. ¿Cómo se van a desarrollar las pruebas? Pues el orden suele cambiar de un año a otro y suele cambiar en base al cronograma. No me quiero adelantar porque el cronograma, merece la pena que lo veáis, que es el punto número 2. Pero, pues uno de las, digamos, órdenes que suelen seguir más habituales es conocimientos generales, pues suele ser de lo primero, o pruebas físicas. Después pruebas físicas, examen de inglés, prueba de psicológica, reconocimiento médico y el caso clínico, tanto la fase escrita como luego la fase de defensa y exposición y demostración. ¿Vale? Entonces, suele salir publicado a primeros de junio aproximadamente, cuando ya ha salido publicada la relación de aspirantes, suele aparecer un calendario provisional en la página de defensa, ¿vale? En cuanto a procedimientos selectivos. Es un calendario provisional para que os hagáis un poquito a la idea,
pero las fechas de los exámenes se irán publicando conforme se realicen. Por ejemplo, cuando salía ese listado de admitidos, salía publicada la fecha del primer examen. Pues imaginaos, 15 de junio, vale. 15 de junio realizáis el examen. Esa misma tarde o a la mañana siguiente salen publicados los resultados y de los aspirantes que han aprobado y que han suspendido, y la fecha y la hora del siguiente examen, ¿vale? Que normalmente suele ser al día siguiente a las 48 horas. Es decir, que una vez que empezáis los exámenes, son todos muy, muy seguidos, ¿vale? No es como en otras oposiciones, que a lo mejor de un examen a otro pues tienes un par de meses, incluso te puedes organizar el estudio de forma escalonada. En este caso, no. Tenéis que preparar conjuntamente en inglés el test, el caso clínico y las pruebas físicas. Forma parte de la complejidad de esta oposición también el hacerlo así, ¿vale? Así que tenéis que estar preparados para ello. La descripción de las pruebas pues es la siguiente, y aquí es donde ya nos meteríamos con el punto número 3 del PowerPoint que os hablaba de los exámenes. En cuanto a la prueba de lengua inglesa, va a constar de 2 ejercicios. En primer lugar, un ejercicio de comprensión escrita y en segundo lugar uno de gramática y vocabulario. Consejo, no restan, ¿vale? El examen de inglés no resta, por lo tanto no dejéis ni una pregunta en blanco, ni una. Contestadlas todas, porque no restan, entonces no perdéis nada, ¿vale? Una cosa que tenéis que saber es que no os dan, cada examen dura 50 minutos. Entonces, a lo mejor tenéis mucha soltura en la comprensión escrita y os sobran 10 minutos, pero esos 10 minutos no os los podéis añadir al de gramática si os cuesta más. Es decir, os reparten el examen de comprensión escrita y a partir de ese momento tenéis 50 minutos para 30 textos cortos, ¿vale? De esos 30 textos cortos sale una pregunta de test, ¿vale? Es decir, tenéis 30 preguntas test en 50 minutos. Los textos serán progresivamente de mayor complejidad y de mayor longitud, por lo que los últimos seguramente sean un poquito más complicados. Pero, como digo, si os falta tiempo u os sobra, no se puede pasar de uno a otro. Pasan esos 50 minutos, os recogen el examen y os reparten, bueno, se espera que todo el mundo termine y una vez que tienen todos, se reparte de nuevo ese ejercicio de gramática y de vocabulario. En este caso, pues será una serie de textos o frases en las que habrá que completar y los espacios en blanco que tendréis que completar serán 30 e igualmente tendréis 50 minutos. Solo hay una respuesta correcta y, como digo, no resta, así que por favor aquí las contestáis todas. Y si no os da tiempo, no os preocupéis, ponéis lo que mejor podáis. Vale. Bien, ese examen de inglés será apto o no apto, pero será puntuable, ¿vale? Y eliminatorio, es verdad. Es decir, aunque seáis aptos, se valorará la calificación que hayáis tenido. Por lo tanto, lo que os decía, no dejéis ninguna en blanco porque ante la duda
a lo mejor cae la vaina y aprobáis. O sea, aprobáis o acertáis y subís nota, ¿no? Así que todo. Esto es para suboficiales músicos, ¿vale? Así que nada. Pruebas físicas. Se realizará esa prueba física y de forma un poco concomitante se hará también la prueba psicológica y el reconocimiento médico. El reconocimiento médico no es lo mismo que el certificado médico, ¿vale? Es decir, el certificado médico es necesario llevarlo a las pruebas físicas, pero independientemente de eso pasaréis un reconocimiento médico en el Hospital Central de la Defensa, que está en Madrid, y se os hará pues una revisión pues de cardiología, se os tomará la tensión, se os auscultará, oftalmología, otorrino, traumatólogo, ¿qué más? Se os hará una analítica de sangre y de orina en ayunas, ¿vale? Ese día debéis ir en ayunas. Y bueno, pues el que en el reconocimiento, en la prueba psicológica, pues haya obtenido unos rasgos de personalidad característicos o se haya detectado alguna anomalía, será convocado en ese reconocimiento médico a pasar con el psiquiatra o con el psicólogo, ¿vale? O con ambos incluso. Entonces, todo ello formará ese reconocimiento médico. Consejo, revisaos muy bien cuáles son el listado de exclusión, ¿vale? No es la primera vez que, como digo, llega alguien y se da cuenta cuando le hacen una ecografía renal, ginecología también se hace control, y urología para los varones. Bueno, pues como digo, no es la primera vez que han eliminado a alguien del proceso porque le han hecho una ecografía renal y resulta que solo tiene un riñón. ¿Vale? Entonces, por favor, no lleguéis allí a experimentar. También os digo, depende mucho del profesional que os atienda. Hay profesionales que miran con lupa y hay otros que dejan pasar por alto. Os puedo contar, por ejemplo, mi experiencia personal y en el que yo me presenté en 3 ocasiones. En una de ellas llegué hasta el caso clínico, que lo suspendí, y en la siguiente cogí plaza, o sea, perdón, aprobé, pero me quedé sin plaza, y el tercero pues ya fue en el que aprobé y además conseguí plaza. En las 3 ocasiones me miró el traumatólogo y en la primera ocasión en la que suspendí el caso clínico, pues bueno, sí que me dijo, bueno, tienes un poquito de escoliosis, pero no pasa nada porque hay un grado con el cual todavía eres apto, ¿vale? Es decir, no, que no entra dentro de las exclusiones, ¿vale? Pues sin ningún problema. Sin más, no me hizo nada más. Al siguiente año, en el que aprobé pero no cogí plaza, no me dijeron nada y me vieron la espalda perfecta. Y el tercer año, en el que cogí plaza, me bajaron incluso a hacer una radiografía vertebral para ver exactamente el grado de escoliosis que tenía. O sea que depende mucho del profesional y de cuánto quieran mirar con lupa, pero desde luego hay cosas que si podéis evitarlas y se puede solventar con antelación, hacerlo. Las pruebas físicas ya hemos visto en qué consisten y al final del boletín vienen las marcas. En las pruebas físicas sí que os digo una cosa, ¿es apto o no apto? Da igual si corres el kilómetro en 3 minutos 20 que si lo corres en 5:00 en el caso de las mujeres, ¿vale? ¿Por qué? Porque vas a ser apto igualmente y tu nota de oposición no va a cambiar. Por lo tanto, consejo, no os lesionéis. No vayáis a las pruebas físicas a ser los primeros, porque el riesgo que corréis de lesionaros y no poder realizar la siguiente prueba física es innecesario, ¿vale? No realizar una prueba física es eliminación del proceso. Así que mi consejo es que id a probar, pero no a reventaos. La calificación, la asignación de plazas, bla, bla, bla. Bueno, esto es largo, esto ya cuando salga este año lo veréis, pero bueno, no.
La presentación, pues es el día que os presentáis. Quiero ir un poquito más adelante. Todo esto os lo contaré en la siguiente clase, ¿vale? Porque es una vez que ya has conseguido plaza. Igualdad de género, la normativa final, que sí. Plazas, requisitos de titulación. Vale, estas fueron las plazas que salieron el año pasado, que por ejemplo, para enfermeros, promoción interna sacaron solamente una plaza. Perdón, mira, 60 plazas, ¿vale? De acceso directo, de promoción interna sacaron, pues en total 17. Pueden ser promoción militar de complemento o tropa y marinería de promoción interna. Bueno, pues en total 17 fueron para ellos, 30 de acceso directo. La prueba de conocimientos, porque estás explicando casi todos los exámenes, está faltando el de la prueba de conocimientos, porque de la especialidad común, ¿vale? Según la especialidad, los anteriores sí que son comunes, con jurídicos, con aspirantes a farmacia, médicos, etcétera. Pero estos exámenes ya son específicos. Un montón de dicho llena enfermeros. Bueno, este es el documento que se os genera cuando realizáis la inscripción a la oposición. Las instrucciones para cumplimentar, declaración de preferencias de ingreso. Esto es el órgano de selección. ¿Por qué es importante saber quién compone el órgano de selección? Porque os puede llegar a orientar un poquito sobre quién o sobre por dónde puede ir el examen, ¿vale? No tiene por qué, porque en principio los exámenes deben ser de los generales, pero es verdad que a lo mejor de cara al caso clínico, imaginaos si dos de los tres, imaginaos, especialistas en salud pública, pues oye, igual el examen va orientado un poco en esa línea. O si han estado destinados muchos años en la Armada, pues a lo mejor va mucho más orientado a un tema de armas, así decir, ¿sabes? Si están, pues un poco de un accidente aéreo. ¿Os cambia? No, porque realmente estudiaros todo, ¿no? Pero es verdad que de cara al caso clínico siempre gusta saber un poco cuál es. No os preocupéis porque evidentemente vosotros no tenéis por qué conocer al tribunal, pero para eso estáis en la academia y cuando salga la publicación y salga quién es la persona o sea, las personas del tribunal, pues ya os orientaremos nosotros un poquito sobre qué pie puede coger, ¿no? Bueno, tema, este es el CIR, ¿vale? De agilidad que se hace con 2 vallas, es importante no tirarlas.
ninguna de ellas, ni tampoco tirar los conos, pero especialmente las de ojo. Solo hay 2 oportunidades para hacerlo. Así que margen de sobra, no necesitamos al más hábil que no tire las vallas. Porque además os vais a poner muy nerviosos, mirad, que conviene que lo veáis, ¿vale? Que son las marcas. Potencia de tren inferior para hombro serán 33 centímetros, para mujer 29. Flexiones para hombre 9, para mujer 7. Velocidad, resistencia, fijaos, no es nada rápido. Mujeres en menos de 5:10 y hombres en 4:30. O sea que nadar a perrito los 50 metros que lleváis más que de sobra. El circuito de agilidad, pues prácticamente a la pata coja también lo haríais, ¿vale? Así que no os preocupe, pero sí que os ocupe. Vale. Me he debido saltar la parte de enfermería. Bueno, si no, no pasa nada. Os explico por aquí en qué consiste. Os explico por aquí porque no quiero que se me acabe el tiempo de la clase. Como he dicho, el examen de enfermería va a tener 2 partes, una de conocimientos generales, que será de los primeros exámenes que hagáis, y luego el de caso clínico, que será el último que hagáis. El clínico está dividido en 2 partes. La primera de ellas será la parte de caso clínico en sí, ¿vale? De escribir, y luego de defensa de la parte de los de conocimientos generales. El examen que haréis es un examen muy similar a leer, ¿vale? Son 200 preguntas en 5 horas. El método de entrenamiento es hacer muchísimo test. Consejo, hay aplicaciones para realizar test. Nosotros tenemos después de cada tema preguntas de test. Después hay 1000 exámenes colgados en internet disponibles de test de enfermería de diferentes comunidades autónomas, EIRES, etc. Objetivo, todos los días tenéis que hacer test. Es imprescindible, ¿vale? ¿Por qué? Porque un examen tipo test no es lo mismo que un examen de memorizar, ¿vale? Y luego ya eso lo vemos en la parte de los, ¿vale? Entonces, consejo principal, y restar. Así que tenéis que meditar muy bien cuáles respondéis no. ¿Cuánto suele restar? Pues suele ser una de cada 3, es decir, 33. Cada pregunta fallada son menos 0,33. Así que median, porque el principal problema de este examen es que la gente se la responder a lo loco y no es capaz de calibrar realmente que le ha merecido la pena a lo loco hacer algunas o si les ha perjudicado, ¿vale? Entonces, mi consejo es que se lo preparéis, porque de hecho muy similar, es que es muy similar a contenido y a veces aleatorio el contenido de los 6 y los, pues aquí a veces pasa un poquito igual. No os van a preguntar demasiado de específicas de temas militares, ¿vale? Sí que os pueden preguntar pues cosas generales de Constitución española, por ejemplo, o un poco evidentes que suelen ser más habituales en ámbitos militares. No nos van a preguntar exactamente, pues imagina que, yo qué sé, que disparas con un HK de calibre 5,50 tamaño, puede ser la lesión. No, ¿vale? Eso es algo muy técnico y que eso ya se explica una vez que entráis a la academia, ¿vale? Pero bueno, sí de fuego, pues por ejemplo,
que impacta en tal zona, con más probabilidad pueden verse afectados, ¿vale? O sea, que no os confundan. Digo, tenéis que prepararlo como si fuera el leer, porque vamos a desmentalizar, de hecho. Y tener muy en cuenta eso, que restan. Restan 0,33 y tendréis que meditar bien a partir de qué preguntas merece la pena arriesgaros o no, ¿vale? Además, hay que tener un mínimo de preguntas acertadas, es decir, de preguntas correctas, que es 125. O sea, tenéis que tener al menos 125 bien respondidas a probar. Por lo tanto, más motivo ajuste de si lanzarte a contestar o si prudente y dejar. Volviendo a ese último examen, que es el caso práctico, el caso práctico está compuesto de dos. La parte escrita, tan solo 30 minutos, no tan solo. Práctico súper variado. Ha habido años, por ejemplo, un politrauma, otros que han puesto un ahogado, otros que han puesto pues una alimentaria en un barco y cómo la gestionas, a otros que han puesto un PAE, ¿habéis oído bien? Un PAE, ¿vale? O un incidente de múltiples víctimas. O sea, no os centréis como que el caso clínico puede ser única y exclusivamente clínico, porque también puede ser, o como digo, o un PAE. Entonces, tened a mente ser muy sistemáticos a la hora de resolverlo. Avancemos esta no sé si en algunas asignaturas ya lo habréis comenzado a hacer. Os vamos a ir introduciendo, vamos a ir resolviendo y os vamos a explicar cómo ¿vale? Si respondéis de forma os olvidaréis de pocas cosas y ventaja desmedida sobre el resto de. Ese es el truco realmente, ser organizado y ser 30 minutos solo. Tened en cuenta que se os van a ir al menos 5 en leer el caso clínico y en hacer un esquema mental para responder. Y tened en cuenta también que los últimos 5 minutos no van a ser, por así, porque os va a temblar la mano y no dicen en voz alta 5. Eso de ahí ya tenéis que reexamen y no responder casi nada más. Revisarlo, releerlo y ya está. Y añadir alguna pincelada que eso os haya quedado suelta. Una vez hecha esa parte, os convocarán para. Y en ese día suelen citar personas por día que tendréis que hacer lectura del caso clínico y os pueden preguntar. Entonces, importante en esa de caso clínico es que no podéis inventar nada. Lo siento. Si le habéis cagado en el examen y habéis puesto que habéis administrado, pues imaginaos, voy a decir un disparate, 3 miligramos de fentanilo intravenoso, pues lo leéis. No podéis hacer nada y no podéis modificar nada. Conforme hayáis escrito, eso tenéis que leer. Y de ahí os harán preguntas del caso, bien de cómo lo habéis resuelto, bien de lo que habéis gestionado, o bien teoría que puedan ir un poco relacionadas con el caso. Una vez que ellos se quedan más o menos conformes, esas cosas pasáis a una fase de demostración. Entonces, en la sala donde lleváis a cabo esa lectura, habrá mesas enormes de material. Y pueden decir cualquier, bueno, pues, que realicéis cualquier técnica, que
localicéis X material, que identifiquéis unas pinzas X quirúrgicas, que pongáis, por ejemplo, a mí me preguntaron que explicara las partes tabú, que introdujeran el resto de los valores mecánicos que administraría un paciente mecánica a un paciente de determinadas circunstancias, o sea que eso es algo que normalmente se estudia pero nunca piensa preguntar, y así fue. Y luego también me preguntaron, por ejemplo, que las intraóseas, que para los diferentes intraóseos viera por orden de prioridad 5 millones de intraóseos y funcionamiento de los dispositivos de memoria, ¿vale? Y pues tenían allí, es un ejemplo, otras personas pues pusieron a localizar órfano o bueno, pues lo que sea, ¿vale? Con toda esa mesa de material y con todos los conocimientos que tenéis, os harán preguntas de demostración para que realicéis allí. Así que es completamente aleatorio. Lo más importante de ahí es los nervios y sobre todo el saber, ¿vale? El saber y el que lo que digáis pues esté adecuado a esto. Pues bien, nos salimos de aquí, ¿vale? Salimos del boletín para volvernos al PowerPoint. Brevemente, ya voy pasada del tiempo, pero bueno, creo que esto es interesante. Para hablaros del cronograma, ¿vale? Y en el cronograma vamos a subir lo he intentado meter todo, pero es súper pequeñito. Y voy a subir un calendario. El calendario que os digo que normalmente suele salir publicado a primeros de junio. A ver si se sube. ¿Veis? Porque decía que no lo voy a subir, porque se ve aún así un poco pequeño. Entonces, aquí vienen las bases de las convocatorias con tipo de acceso y ¿vale? Entonces, esa convocatoria salió el 7-8 de mayo. Bueno, en este caso salió el 10 y salió antes. Este fue el año que salió en abril, ¿vale? Porque este es el calendario provisional 1, ¿vale? Yo enseño para que veáis el que se publica, pero no para que tengáis las fechas de otro. Por ejemplo, aquí puesto que la convocatoria súper pronto, a finales de abril, pues el calendario también se adelantó. De junio a mitad de agosto, de mitad de mayo, perdón. Entonces os van a subir el calendario. Vosotros tendréis que buscar vuestra casilla, por ejemplo, para los que seáis enfermeros y no seáis acceso directo de aquí tenéis que buscar farmacia, odontología, psicología e enfermería. Y esta sería vuestra columna, ¿vale? Entonces, tenemos el primer examen, es en el 2001, fue la prueba de conocimientos, se realizó tenían ya prevista la zona de realización, que es Getafe, y la fecha prevista el 28 de junio, ¿vale? Siguiente, lengua inglesa, psicológica, también en Getafe, prevista para el 2 de julio. Siguiente examen, bueno, listas definitivas de la suma de las puntuaciones de prueba de conocimientos en lengua inglesa, que estaba prevista que saliera el 7 de julio. La convocatoria de las pruebas físicas, lugar en la dehesa, en Madrid, estaba prevista para el 9 de julio. Y el examen práctico
el escrito estaba previsto que fuera en Getafe el 12. Y a partir de la convocatoria para esa fase práctica del caso clínico y de práctica, ¿vale? Los últimos, fijaos lo que llegó hasta el 3 de agosto. Depende de las personas que hayan aprobado y que hayan llegado. Como digo, normalmente suelen ser personas que están absolutamente toda la mañana con ellos. Entonces, bueno, pues según la gente que apruebe, pues se puede extender más o menos. Y unas incidencias de pruebas físicas. Porque, pues imaginaos, es con gastroenteritis el día anterior de las pruebas físicas, con el debido ante médico, lo deberíais presentar el día de convocatoria de pruebas físicas y entonces inmediatamente con ese justificante dicen, vale, está todo correcto, solo que tienes una vicisitud por la cual no las puedes realizar hoy. Por otras que no podían realizar físicas en ese momento por un motivo justificado, pues imaginaos, puede surgir también un ¿vale? O lo que digo, que os encontréis indispuestos por lo que sea, pues se las pusieron el 19 de julio, ¿vale? Eso significa incidencias. Tenéis Alt-R, ¿vale? Es conocimiento médico o conocimiento médico. Es decir, que todo el mundo hubiera pasado el examen práctico, pues ese año tenían previstas las pruebas de conocimiento médico, perdón, para agosto, 2-3 de agosto. O sea. Así que no hagáis grandes planes porque, como veis, os los pueden fastidiar bastante. Y una vez que hayáis hecho esto médico, hay unas incidencias también recogidas para reconocimiento médico que estuvo previsto para el 9 de agosto y luego el Tribunal Médico de Apelación y las Tribunal Médico de Apelación, pues por ejemplo, aquel que, bueno, pues que algún reconocimiento médico no haya salido como esperaba, pues puede retar los médicos que pudiera tener de forma de pedir que no vuelvan a pasar el reconocimiento médico, etcétera, evidencias y de considerar vicisitudes. Y la fecha de listas provisionales, pues en este año, en el 2020, previsto para el 11 de agosto. Fijaos que poco margen del 11 de agosto que salían las listas de asignación de plaza con la incorporación que iba a ser el 16 de agosto. Apenas 5 días. O sea que sed consciente de todo ello. Y bueno, creo que me he extendido demasiado, pero bueno, volvemos un momento al PowerPoint y vamos un segundito a la fase de méritos, ¿vale? La fase de méritos tiene poco peso, pero es valorable. Por ejemplo, si tenéis otros idiomas, siempre que esté acreditado con diplomas, si tenéis un máster, si tenéis un doctorado, si tenéis publicaciones, tenéis cualquier otro tipo de estudio superior, conservatorio de música, conservatorio de ballet o cualquier otro tipo de estudio o grado universitario o FP o lo que queráis. Todo ello también lo tenéis que presentar, aunque lo valoran y os aseguro que luego de las diferencias pueden ser de centésimas, o sea que por una centésima te puedes ver que es lo que todo año. Así que todo lo que tengáis, no dudéis en presentarlo, ¿vale? No perdéis nada. Y bueno, algunos consejos, pues
no me quiero extender mucho porque luego cuando ya llegue antes del examen o un par de semanas antes, sesión específica sobre esto, ¿vale? Importantísimo que leáis bien las instrucciones del examen, ¿vale? En general iguales todos los años, pero no sabéis si puede responder principalmente o primero las respuestas más fáciles, las más sencillas, después las que sean un poquito más complicadas, la respuesta tenéis seguro, y finalmente en aquellas preguntas que no tengáis, valorar si os compensa contestarla o no contestarla, ¿vale? Según cuántas preguntas hayan sido fáciles y cuántas preguntas creáis que podéis tener, pues así habrá que ver si os conviene contestar o no, porque recuerdo, restan, ¿vale? Y por último, dejar siempre unos minutitos para repasar el examen completo. En un examen de 250 preguntas, 40 minutos, ¿vale? Las todas. La noche antes dormir bien, llegar con llevar varios bolígrafos, algo de agua también. Son exámenes muy largos. Se consume mucha glucosa el cerebro y tenéis que llevaros pues, unos frutos secos, unas gominas y algo de agua, ¿vale? Pues bien, espero que os haya sido útil y cualquier duda que tengáis, pues no dudéis en contestarla, en preguntarnos o lo que sea y nosotros os acogemos. Y como digo, no os agobiéis, tenéis tiempo, pero bueno, creo que es importante de cara a que también tengáis una visión global y una de cómo es el proceso del examen. Nos vemos en la siguiente sesión y muchísimo ánimo.